Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Están por ahí? Bueno, lamento no haber estado con ustedes en la clase del miércoles. Circunstancias de la vida. Duras. Bien, pero acá estamos. Bueno, para la clase de hoy vamos a conversar sobre la práctica 5, de qué viene la práctica 5, y a comenzar a analizar algunos conceptos vinculados a ella, de algunas temáticas que aún no desarrollamos. Así que voy a compartir con ustedes. Vamos a compartir acá. Práctica 5. Bueno, continuamos con el mismo tema, o sea, con el mismo caso, y en esta circunstancia lo que les pedimos es analizar un producto SIG con características CRM. Para ello, les pedimos que nuevamente hagan otro videíto, también con el mismo formato, o sea, no más de 7 minutos. Y que bueno, ahora ya tienen práctica, por lo que la parte, vamos a decir, instrumental y operativa de cómo hacerlo, qué programa elegir, las pruebas que les llevó a cabo, que el tiempo que les insumió hacer esas experiencias, ya lo tienen incorporado, por lo tanto, nuevamente es aplicarlo, ¿no? Y bueno, ¿en qué consiste el análisis que les planteamos? En primer lugar, ustedes tienen que hacer un análisis respecto a qué significa SIG y qué significa CRM, que vamos a ver en clase hoy, parte de esto. Y con el conocimiento de qué son cada una de estas cosas, tratar de hacer una breve evaluación en el mercado. Y cuando me refiero al mercado, no me refiero al mercado uruguayo. Si quieren pueden hacer alguna aclaración respecto al mercado uruguayo, pero ahora ya estamos hablando de productos que pueden ser aplicables en cualquier escala, y sobre todo en las empresas más grandes de Uruguay, lo que hacen, muchas de ellas tienen como política mirar sistemas que se llaman world class, o sea, de clase mundial, como forma de implementación. Tal vez es una política demasiado ambiciosa, muchas veces exagerada en cuanto a los recursos que puede tener una empresa, pero la tienen más de una. Entonces, en este caso yo lo que les sugiero es que ustedes investiguen las opciones de SIG que hay para los distintos tamaños de organizaciones, además del caso, que en el caso digo, no sería una cosa tan relevante, pues es una empresa muy chiquita, ¿no? Pero digo, lo que se busca acá es que de alguna forma traten de adaptar alguna de las tantas que pudiera ser adaptable al uso de la papelería. Eso es lo que dice ahí: determinar un producto SIG con características CRM que sea aplicable al caso. Cuando hace referencia a aplicable al caso, nos referimos al caso de la papelería. Bueno, si ya investigamos qué es un SIG, qué es un CRM, investigamos qué opciones hay, entonces ustedes tienen que, en base a todo lo que ya les enseñamos, de las pautas objetivas, de las herramientas de comparación, de los principales
aspectos a considerar, los principales criterios, tratar de elegir uno de los productos que les venga bien para el caso en cuestión. Una vez que eligen el producto, tienen que hacer un análisis pensando en la implantación de ese producto. O sea, ustedes tienen en este momento, usando en la papelería, no sé, capaz que las planillas electrónicas, capaz que ya dieron un salto más, porque en la práctica anterior ya elegimos un sistema contable, eligieron uno. Algunos eligieron un sistema contable con alguna característica un poco más estructurada. Y bueno, para este caso, ustedes tienen que entender de que ya tienen ese sistema funcionando en la papelería y que van a implantar o implementar un sistema integrado de gestión con CRM, ¿no? Así que lo que tienen que hacer en este plan de implementación, tienen que hacer un plan que establezca cuáles son las principales tareas preliminares que tienen que realizar antes de la implementación. Después, qué aspectos deben ser considerados para la migración. Para eso tienen que también tener idea del concepto de migración y qué es lo que significa y qué tiene que ver en el caso, ¿no? Y por último, cómo sería el plan de puesta en marcha. O sea que tienen que hacer un plan, al fin y al cabo, de implementación de un sistema. Esta práctica, este ejercicio está muy bueno, sobre todo por este punto que estamos viendo ahora, que es tanto el C como el D, ¿no? Son dos puntos que realmente son relevantes y muy importantes a la hora de la implementación de sistemas. Y hace referencia a la planificación para poder llevar adelante la práctica, vamos a decir, la implementación de un sistema determinado, ¿no? No es cuestión de decir, bueno, saco el sistema de la caja y empiezo. No es así, o sea, necesariamente hay que tener un plan de implementación. Y en los hechos lo que nosotros les estamos pidiendo es que ustedes elaboren el plan y que tengan claras cuáles son las tareas que van a realizar. Y por último... una pregunta, perdón, porque está relacionado con esto, perdón que te corté. Dale, Mario. Dale. Cuando dice plan de migración, ¿es con respecto a la hoja de cálculo? Porque lo que no me queda claro a mí es, por ejemplo, nosotros, como es una continuidad de la práctica 4, nosotros en este caso, en la práctica 4, nosotros hicimos un ERP. Entonces, prácticamente, o sea, utilizamos Odoo con un módulo específico. Entonces, no, nosotros, como que en este caso, no haríamos migración, por decirlo de alguna manera. Perfecto. Perfecto tu análisis. Comparto plenamente lo que estás diciendo. Capaz que ustedes, en el caso de ustedes que ya eligieron un SIG, un RP, deberían poner más foco en la otra partecita, o sea, la partecita de las tareas necesarias para implementar CRM. Del Odoo. ¿Me entendiste? Sí, perfecto. O sea, vos ya pusiste foco en la primera parte, vamos a decir, ¿no? Entonces, capaz que ahora lo que pueden trabajar es un poco más de foco en aquellos aspectos que no estaban contemplados en la primera parte, que la primera parte era esencialmente la contabilidad. Entonces ahora, capaz que pueden trabajar un poquito más sobre los documentos, o sea, la interfaz de documentos con la contabilidad, y por supuesto CRM, que no sé si lo instalaron o si lo consideraron, pero... y además tienen que tener presente otros aspectos, no importa, o sea,
a los efectos que sea parcial o entero la implementación en esta circunstancia, tienen que tener presente otros aspectos relativos a la implementación. O sea, lo importante más que nada acá es el plan, o sea, hacer la planificación entera, ¿no? O sea, y dentro de eso, bueno, ya lo vamos a ver ahora, porque justamente en la parte teórica de esto, yo voy a hacer referencia a eso. Uno de los aspectos sustantivos, que ya lo comenté en clases previas, ¿no? Es toda la gestión del cambio, que la gestión del cambio involucra a la gestión de todos los recursos humanos, los procesos y el resto de los recursos de la organización, en cómo se ven impactados con la puesta en marcha de una nueva herramienta, un nuevo sistema. Así que bueno, el ejercicio lo pueden hacer de igual manera, ¿no? Considerando los aspectos que aún no instalaron. Pero sí, entiendo lo que decís, que ustedes ya en la práctica anterior ya avanzaron con esto. O sea, de alguna manera ya avanzaron con esto. Bueno, continúo. Entonces, después lo otro que tienen que tratar de visualizar es cuáles son los posibles problemas con los que se pueden encontrar a la hora de implementación. O sea, tratar de hacer un análisis de zafarrancho, manual de zafarrancho, o sea, ¿qué pasa si pasa esto? ¿Qué pasa si pasa lo otro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, en todos los casos tienen que tratar de cubrir y prepararse para atender esas circunstancias, de forma de que cuando llegue el momento de la puesta en marcha, si ocurre alguna de ellas, por lo menos ya tienen un camino de acción, una forma de ir encarando para dónde salir. Siempre puede haber imprevistos, y los hay. En los hechos no hay una implementación que no tenga imprevistos. Lo que se trata acá es de tratar de prever la mayor cantidad de situaciones y tratar de tener cobertura pensada al respecto, ¿no? Bueno, ¿qué les pedimos? O sea, esto termina siendo, al fin y al cabo, el análisis termina siendo un análisis de ustedes, porque, de vuelta, lo que se les pide es una cosa sencilla, se les pide que suban a la leva los nombres y la cédula de ustedes, el nombre del programa y el link al audiovisual realizado, o sea que es igualita a la práctica anterior en cuanto a la presentación. Esto, ustedes van a tener plazo de entrega hasta el 29 de noviembre, 23:55. No estamos hablando de presentación en clase, en este caso, sino enfóquense en el video, específicamente. Así que se van a ir de sistema de información siendo expertos desarrolladores de presentaciones de video. Bueno, ¿alguna otra duda? A ver si me escriben algo en el chat. No, ya que dudas en el chat no están manifestando, tampoco están diciendo nada respecto a la práctica, entonces voy a dar por sobreentendido de que entendieron. Bien, bueno, entonces siendo así, vamos a ir viendo algunas de las temáticas vinculadas al concepto de SIGS, ¿no? Esto que están viendo acá es parte del material Sistemas Integrados de la Gestión de las Organizaciones, que está en el teórico. Fíjense que en el teórico acá se subió un documento de migración, un documento relativo a SIG y un documento relativo a CRM, que son desagregados partes del tomo de lecturas que yo les compartí previamente acá en el grupo nuestro, por ahí abajo. Así que retomo por ahí, entonces,
Esto me va a servir de ayuda para apoyar a ustedes un conjunto de conceptos, ¿no? Primero, tratar de hacer una referencia de qué es el tema este sistemas integrados de gestión. Y RP, que es como decía Mario, son en ambos casos siglas que están haciendo referencia a lo mismo. Pero vamos a decir que la sigla Sistema Integrado de Gestión fue utilizada en el castellano para traducir ERP, porque en sí es como se le llamó a estos sistemas a nivel global originalmente, y bueno, nosotros como usamos el castellano, tuvimos que ponerle un nombre para que se interpreta, ¿no? Fíjense que sí podría ser otras cosas, como sistema integrado de gestión, sistemas de información gerencial, soluciones informáticas globales, sistema de información geográfico, y no es lo mismo una cosa que otra. En este caso nos referimos únicamente a los sistemas integrados de gestión que no... Sistemas informáticos globales, por ejemplo, son sistemas informáticos que abarcarían todo el planeta o de uso global, y no necesariamente pueden ser sistemas que estén orientados a la gestión. O sea que puede ser otra cosa, solo que tiene una dispersión geográfica muy amplia, ¿no? Sistema de información gerencial. Acuérdense cuando vimos los distintos tipos de sistemas de información, aquellos sistemas que estaban orientados justamente a toda la parte de estrategia y definiciones de la gerencia en el primer nivel, que son esencialmente sistemas no estructurados y con múltiples fuentes de datos independientes y que se caracterizan por requerir informes permanentemente con características bien distintas. Entonces es otra cosa entonces el sistema de información gerencial, y el sistema de información geográfico hace referencia a los sistemas que visualizan encima de mapas o de planos cartográficos distintas capas de datos que tienen y contienen información específica asociada a un dato geográfico específico, ¿no? Un sistema de información geográfico que ustedes conocen, ustedes vieron todos los sistemas que utilizan aquellos que conducen autos y que se apoyan en sistemas que tanto Google como Waze, como, bueno, no sé, esencialmente esos dos son los más relevantes para la ayuda. Eso tiene un sistema de información geográfico muy potente atrás, ¿no? Y el sistema integrado de gestión está orientado a la gestión interna de las organizaciones. Bien, desde el punto de vista de las palabritas ERP, Enterprise Resource Planning, está haciendo referencia a la planificación de recursos empresariales y es el mismo símil de lo que nosotros estamos tratando de decir, sistema integrado de gestión, ¿no? Todo esto son introducciones al concepto de sistema integrado. Ahora vamos a ver que estamos, acá donde dice, utilizamos el término integrado en sistema de información cuando están vinculados diferentes sistemas informáticos que atienden distintas áreas de la organización, pero que están integrados de alguna manera, ¿no? Bien, vamos a ver entonces qué tiene esto. Por acá se hace referencia a la base de datos única. Base de datos ya vimos, interoperabilidad aún no vimos,
Yo les hice referencia a la interoperabilidad como la capacidad de dos sistemas para conectarse entre sí, más allá de su arquitectura interna, y que es muy importante en el contexto y en las situaciones actuales en las cuales nosotros vivimos, ¿no? Esto es muy importante también en los sistemas integrados. Y ¿qué soluciones son sistemas integrados de gestión? Aquellas que tratan de abarcar la mayor cantidad de situaciones de la organización a través de la integración de los distintos subsistemas. Que los sistemas pueden ser distintos, pero tienen un nivel de integración muy fuerte. Entonces, en la medida que haya dos sistemas que estén comunicados entre sí en una forma operativa razonable, ya podemos hablar de un nivel de integración de esos dos sistemas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sistema? ¿El A o el B? No, ninguno de los dos. Es el conjunto del A y el B actuando en forma mancomunada para la organización, lo que nosotros entendemos por sistema integrado de gestión. Después se hace referencia a otro concepto que es BPMS. ¿Qué es esto? Los BPM son los Business Process Management, o sea, son los sistemas que son gestores de procesos de negocios, que tienen un vínculo muy estrecho con los sistemas integrados de gestión, pero que tienen un enfoque bien distinto en cuanto a la estructura del desarrollo de los sistemas, porque están apoyados esencialmente a atender el flujo de los procesos, y como tal, estos sistemas lo que hacen es alimentar a los procesos en su control de gestión. Es lo mismo que el sistema integrado de gestión con un enfoque distinto. O sea, tiene mayor cercanía y visibilidad con los procesos que los sistemas de integrado de gestión, que muchas veces se presentan como una gran solución sin hacer mucha referencia específica a los procesos internos que se utilizan dentro de la organización. Bien, sigamos viendo conceptos generales. Acá se lo define como un software de aplicación de uso específico que se compone de varios módulos. De vuelta lo mismo, ¿no? O sea, hablábamos del programa A, del programa B, que se interconectan entre sí y que actúan en conjunto para obtener los objetivos de la organización. Y esto se visualiza en este gráfico que ustedes ven acá, que hay 4 módulos. Acá tendríamos 4 módulos, que es el módulo de ventas, el módulo de contabilidad, el módulo de recursos humanos y el módulo de compras. Que están claramente identificados en forma distinta, cada uno de ellos, pero que todos están integrados en este caso, en un gran círculo, y operan en forma conjunta. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos el sistema de información de la organización en este caso. Bien. Acá hay otro ejemplo, ya no de sistema, sino que muestra a través de las relaciones, de las flechas, se muestran las relaciones entre los distintos subsistemas que se presentan acá. Podemos hacer consideraciones de cada uno de ellos y de las relaciones de las flechas entre unos y otros, si están bien, si están mal. Puede ser que se den o no. Todo depende de cómo trabaja dentro de la organización e incluso cómo la organización se vincula con el sistema integrado de gestión. ¿Eso por qué? Porque muchas veces la organización acepta las propuestas de los proveedores. Ahora voy a aprovechar entonces a comentar esto. Y es que, por ejemplo, SAP, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, hacer una navegación acá conjunta. Fíjense cómo se presenta acá
A ver si tengo posibilidad de pasarlo al castellano. Bueno, este es un proveedor. Si ustedes estudian, hacen un estudio de esta gente, van a ver que ellos fueron un grupo de ingenieros de IBM Alemania, que en determinado momento le propusieron a IBM generar una unidad especializada en la elaboración de sistemas de gestión para empresas y organizaciones. IBM entendió que no tenía sentido y se fueron todos y se armaron su empresa aparte. Y bueno, desde ese inicio comenzaron a desarrollar únicamente el enfoque de sistemas para soluciones para las organizaciones, ¿no? Y bueno, hoy en día son uno de los más importantes del mundo. Entonces, esta gente lo que va haciendo es, a través de sus vínculos en todo el mundo, ellos tienen un conjunto muy grande de aplicaciones instaladas y ellos aprenden de sus clientes. Entonces, de las mejores prácticas de sus clientes, ellos después las incorporan a sus sistemas y facilitan la gestión interna, ya no a través de decir, bueno, vamos a aplicar un sistema o vamos a aplicar la actualización de este sistema, sino dicen, bueno, estas son las mejores prácticas que están siendo llevadas a cabo por parte de las distintas organizaciones en el mundo, por ejemplo, referidas a recursos humanos. Se recomienda que los procesos que ustedes hacen tengan en cuenta estas prácticas, a ver si las pueden aplicar, porque les va a venir bien a ustedes. O sea que, de última, terminan haciendo una especie de consultoría en gestión organizacional a través del suministro de software. Bueno, este entonces es uno de los principales jugadores. O sea, ya, como verán, les estoy abriendo un poco la cancha respecto a las opciones, ¿no?, que ustedes tienen. Después, otro de los jugadores ya lo vimos en las clases previas y ya estuvo haciendo referencia a Mario también. Por el lado del open source, o sea, del código abierto. Acá tienen la posibilidad de considerar el Odoo, que es un RP en sí. Fíjense que, como verán, acá tienen los módulos de venta, incluido en este caso un CRM. Tiene la posibilidad de trabajar en toda la parte de relacionamiento con la web, directamente a través de sitios web. Un modulado específico para el manejo de las finanzas. Todo lo que tiene que ver con la gestión de proyectos, lo manejan por acá. En consideraciones de marketing y herramientas de marketing. Y después tiene en la parte de operaciones, gestión de inventarios, compras, la parte de MRP, bueno, parte de la base que son los materiales, ¿no?, en ese caso. No veo acá recursos humanos, pero parto de la base que debería tener algún módulo dentro de tantos otros, debe tener por ahí algún módulo también de recursos humanos. Pero este breve ejemplo, esta breve página acá les muestra el concepto de sistema integrado de gestión nuevamente. O sea, son varios módulos que trabajan en conjunto para lograr los objetivos de la organización. Cada módulo puede ser considerado independiente, pero trabajando en conjunto, ¿no? Bueno,
¿Qué otros jugadores hay? Sigamos buscando jugadores. Otros de los más importantes usados. También es Dynamics, ¿no? También fíjense que habla de RP conjuntamente con CRM, están vinculados, ¿tá? Es otro de los grandes jugadores. En este caso estamos hablando de uno de los principales proveedores de software del mundo, ¿no? No hago referencia a IBM porque IBM perdió la carrera cuando perdió a sus ingenieros. Entonces, bueno, esta gente va por otro lado. Después estuvimos viendo en clase, alguien hizo referencia a otro jugador importante, que es... A ver quién habla ahí. No. Ah, profe. Perfecto. Acá tenemos otro. Este está ubicado en Uruguay también. Fíjense que tiene en Uruguay oficinas en Uruguay. A ver. Sí, está ahí en la Rambla. Tremendo Sí. edificio. Bueno, fíjense que hace referencia a esto acá, esto es muy importante, ¿no? El número 1 de Cloud ERP, o sea, el ERP en la nube, ¿no? Y que como alguien comentaba en alguna de las clases previas, Oracle se está moviendo gran parte de sus aplicaciones a la nube, y las aplicaciones ERP que tenían en forma on-premise, se llama, las están pasando, las que pasan a la nube la pasan a esta suite, ¿no? O sea que les dije, les hablé de IBM, les hablé de Microsoft, les hablé de Odoo, les hablé ahora de Oracle, que es el otro gran proveedor. Acá tenemos otro, que también es un jugador muy fuerte, que fíjense que tiene un vínculo con Oracle también muy importante, que es J. Edwards. A ver. Acá hay una referencia de qué es. Estos perdieron pie en forma importante a nivel mundial. En su momento eran importantes competidores, pero ya a esta altura fíjense que está asociado acá a Oracle también. ¿Por qué Oracle? Bueno, porque Oracle pasó, en determinado momento era solamente proveedor de base de datos, ¿no? O sea, ellos generaban, son los número 1 en motores de base de datos, y, o sea, vienen perdiendo posiciones, pero mantienen aún su liderazgo, y las bases de datos se utilizaban esencialmente para la gestión de negocios. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a dar un salto de valor y a empezar a vender de alguna manera, ya que los demás venden las soluciones integrales de ERP, yo voy a vender soluciones integrales de ERP. Como verán acá, están en este gráfico se muestran los grandes jugadores, y falta Odoo, ¿no? Claramente, en estas circunstancias, ¿no? A ver si yo pongo ahora en Google ERP. Vamos a ver qué dice Wikipedia. La definición, implementación, ventajas, desventajas, etcétera. A ver si hace referencia a proveedores.
No tiene referencia a proveedores. A ver si tenemos suerte. Fíjense que este es un RP, este es un cuadrante de Gartner que posiciona al Oracle RP Cloud, que es NetSuite al fin y al cabo, en una de las posiciones de liderazgo, seguido por acá abajo por Microsoft. No, acá está el NetSuite. Acá está el NetSuite. Pero yo a esto no le creo porque la verdad que me llama la atención que no esté SAP. SAP tiene niveles realmente de penetración muy fuertes en el mercado mundial y no, me parece, me llama poderosamente la atención, ¿no? Que no esté incluido dentro del cuadrante de Gartner. Creo que igual Gartner no era que tenías que pagar para estar ahí, o sea, pagar para que te evalúen dentro de los, por lo menos a nivel de comunicaciones, me parece que es así, no sé en RP específicamente. A ver, vamos a hacer una cosa. Porque yo no creo que esta gente se la pierda, ¿no? No están no hace referencia en esta página al menos. Volvemos, acá sí está. Es otra, ¿no? Esto es mayo del 19, fíjate que acá aparece, en este nivel sí aparece. De igual manera es una buena referencia, yo quiero que sepan los principales jugadores, cuáles son, ¿no? Y bueno, vuelvo a decirles, para las empresas chicas, antes poder acceder a este tipo de herramientas era una situación muy complicada, muy difícil, ¿no? Porque los costos son sumamente elevados. Entonces, ahora con el asunto de la posibilidad de utilizar este tipo de aplicaciones en la nube, pagando por el servicio, entonces las empresas chicas pueden acceder a herramientas de este nivel también. ¿Qué decirles? Respecto a ver si nos dan alguna pista, por ejemplo. ¿Dónde está este SAP en Uruguay? No. Bueno, para empezar, en Uruguay, las empresas más grandes de Uruguay son las empresas públicas. Después, a nivel privado, la empresa privada más grande, podemos hablar de Conaprole. Hay otras empresas grandes como los supermercados que utilizan estos sistemas, ¿no? Y UPM también, ¿no? Sí, pero UPM no sé si,
o sea, es grande, pero no sé si es tan grande, digo, es grande en volumen de exportación, estoy de acuerdo contigo, pero... Lo que pasa que como es como medio de cadena, yo sé que usan SAP y debe Sí, ser por eso también, porque deben consolidar muchísimas empresas en realidad del mismo grupo, calculo. y puede ser, sí, puede ser. Yo lo estoy midiendo por el nivel de ingresos anuales. O sea, si vos te pones a pensar, en este momento la exportación de celulosa, toda, incluyendo Monte del Plata, o sea que UPM más Monte del Plata, no te cuento UPM2 porque está en construcción, ¿no? Está en aproximadamente, está por arriba de casi del 70% de la exportación de carne. O sea, vamos a poner 2.000 millones de dólares. Y las empresas públicas facturan más, o sea, tienen ingresos anuales, sobre todo UTE y ANCAP y Antel, facturan más, realmente facturan más. No, estoy tratando de dimensionar qué usan, ¿no? Yo no sé qué usa UPM, digo, si tú me estás contando que usa SAP, bueno, no me llamaría para nada la atención, ¿no? Después, a nivel de empresas públicas, UTE, Antel, OCE, utilizan SAP y después, perdón, Antel recién ahora está instalando SAP, durante muchísimo tiempo tuvo su propio sistema interno de gestión, y desde hace 1 año, 2 años que está atrás de un proyecto de instalación de ERP SAP. Con Aprole usa SAP, dijimos que UPM también usa SAP. Sé que ahora la Intendencia Municipal de Montevideo también instaló SAP, y bueno, como verán, es una... después UTE utiliza SAP para ciertas cosas. Bueno, en general no todas utilizan SAP para todo, ¿no? Por ejemplo, tanto UTE como OCE no utilizan SAP para la parte de gestión de clientes. La parte de gestión de clientes la manejan, UTE utiliza un producto de Oracle, y después OCE utiliza un producto de una empresa que es de origen español. Ahora no me acuerdo el nombre, digo, pero que tiene su core, vamos a decir, la gente que desarrolla la parte más importante de ese producto es todo uruguaya. Indra, perdón. Bueno, entonces, y son productos muy grandes, ¿no? Entonces, las instalaciones de estos productos, o sea, tanto ponerlos en funcionamiento como hacer migraciones de estos productos, migraciones que pueden ser desde un producto totalmente diferente. Ya aprovecho para hacer algunos comentarios respecto a migración. Las migraciones que pueden ser de un producto totalmente distinto o que pueden ser de una versión previa a una versión nueva, en sí son un proyecto entero nuevo. Prácticamente es un proyecto de instalación y después está en marcha nuevo. Estamos hablando de que involucran a múltiples procesos a la vez, y que hay que capacitar a los recursos humanos para operar sobre una herramienta nueva. Inclusive muchas veces, como yo les comentaba recién, estas empresas sugieren una forma distinta de hacer las cosas, y las empresas muchas veces lo toman. Entonces, estos proyectos de migración o de puesta en marcha llevan años, o sea, 1 o 2 años, tranquilamente. Incluso una puesta en marcha desde cero, desde absolutamente cero, o sea que no hay que hacer migración de nada,
lleva un proceso de un año a las risas. Nosotros porque hemos conversado hasta ahora de un caso muy chiquito, ¿no? Que es una situación de una empresita, de una mini empresa, que es lo que muchas veces nosotros como contadores vamos a terminar vinculándonos desde el punto de vista de asesoramiento profesional. Capaz que tenemos la suerte, y así se los deseo, de que puedan ejercer con empresas de tamaño un poco más grande, ¿no? Pero de igual manera, dado que más del 90% de las empresas en Uruguay son las chiquitas, es por eso que, bueno, que tenemos que darle herramientas para trabajar con ellas también. Pero trato de alguna manera de contarles el mundo de las más grandes, ¿no? No sé si alguien quiere aportar, además de Rafaela, de Mario, o alguno más, si quieren aportar alguna experiencia más respecto al uso de sistemas integrados de gestión en sus trabajos. ¿Alguien usa alguna de estas herramientas? Yo solo comentar que allá en mi trabajo sí utilizamos Odoo. Creo que no me acuerdo si lo había mencionado acá. Nosotros lo tenemos instalado en servidores propios y tenemos programadores específicamente para adaptarlo a las necesidades. Vamos agregando módulos, tenemos varios módulos y bueno, pero no utilizamos, o sea, es código abierto, obviamente hay que dedicarle horas de programación y servidores, o sea, tiene sus costos todavía, ¿no? Pero la verdad que lo que está bueno es la integración todo del sistema, porque para tener una idea, nosotros tenemos el módulo de compras que realizamos las compras, después cuando vienen ya automáticamente se validan que llegan y pasan a la parte del módulo de activos fijos, si son activos fijos, si son insumos, más que nada al módulo de gastos, y bueno, como que queda todo integrado, no tenés que ir agregando nada y va pasando por las diferentes partes del proceso. Yo no estoy mismo en el área ahí de contabilidad y finanzas, que es el que más lo usan, si bien hay módulos ahora se han ampliado módulos para más cosas, pero la base es toda la parte de administración y finanzas. Bueno, bárbaro, muchas gracias. ¿Alguien quiere intercambiar algo respecto a esto? No, a mí me da envidia que use algo tan nuevo. Pero no, yo trabajo con Oracle, pero el que es un programa instalado, que está en un escritorio remoto, todos accedemos a ese, pero en realidad la parte como, ¿cómo se dice? Física, el diseño físico era, no me acuerdo, es bastante antiguo. Y también está customizado, pero es bastante genérico en realidad para la empresa a la que yo trabajo, que es una fábrica. Lo que está bueno, Duque, que se customiza tanto para una empresa de venta de servicios como para una empresa de reventa de mercadería o inclusive productora, ¿no? Sí, bueno, perfecto. Tal vez entonces ustedes a través de su desarrollo profesional y su trabajo van a tener experiencia con algunos sistemas de estos. Decirles, por ejemplo, o sea, cómo los sistemas son a su vez resilientes a sus cambios, ¿no? También. Si ustedes si alguno de ustedes utiliza como plataforma de comunicación Movistar, Movistar es una empresa de Telefónica de España. Telefónica de España es una empresa estatal española. Y ellos tomaron los sistemas en Uruguay de una empresa que se llamaba Movicom Bell South, una empresa americana.
los sistemas originales de ellos son sistemas basados en principios de la década del 90, en todo sentido, y no los han cambiado. Entonces, a mí me causa gracia, muchas veces he tenido, ahora hace tiempo, ¿no? Pero he tenido que ir a hacer algún trámite respecto a mi teléfono y ellos entran a las pantallas de DOS a conectarse y a ver los datos de los clientes y siguen utilizando las mismas plataformas, las mismas estructuras. Y bueno, ¿esto por qué? Porque muchas veces los sistemas siguen cumpliendo sus objetivos, ¿no? O sea, mientras sigan cumpliendo sus objetivos y las prestaciones, no haya nuevos requerimientos así sustantivos, siguen su viaje, ¿no? Bueno, entonces, sí es importante que ustedes tengan claro entonces qué es un sistema integrado de gestión, ya más o menos en todo lo que estuvimos visualizando, el paseíto que hicimos por internet, lo que estuvimos conversando ahora, las definiciones. Ya tienen claro entonces qué es un sistema integrado de gestión. Acá se habla de algunos módulos y digo, no voy a entrar en detalle de ventas, compras, estas cosas, porque módulo más, módulo menos, al fin y al cabo, son todos módulos que se conectan. Sí voy a hacer un poco de referencia, por ejemplo, a los activos fijos, ¿no? Que es algo que es muy interesante. Hay empresas que, por sus características, los activos fijos son los que generan el mayor valor de la organización. Por ejemplo, pongan por ejemplo la UTE, ¿no? Más allá de sus plantas de producción, todo lo que es la red de distribución de energía eléctrica, es una red muy amplia, con un conjunto de activos fijos muy relevante, y que son fundamentales para que todos tengamos la energía, ¿no? Entonces, cualquier problema con la gestión de los activos fijos redunda bajan el nivel de servicios. Lo mismo pasa, por ejemplo, puede pasar con las redes de comunicaciones, tanto de cualquiera de las telefónicas, ¿no? Con la diferencia de que en el caso de las telefónicas, están obligados ellos a cambiar su plataforma, su estructura de activos fijos con una velocidad espeluznante. Estamos en el 5G y 5G es velocidad de 5 gigas de comunicación y que permite hacer muchas cosas a través de una red conectada en esos niveles, ¿no? Y el cambio de lo que sería 1 giga a 5G ahora, en términos de años, vamos a hacer, si se quiere, vamos a pensar en 20 años. Y 20 años, en 20 años tuvieron que cambiar tal vez 3, 4 veces de tecnología de comunicaciones, o sea, toda la infraestructura y la gestión de los activos fijos, ¿no? Porque es así. Entonces, ¿cómo gestionar los activos fijos en empresas de ese tamaño? Implica, entre otras cosas, una gran gestión de un gran desafío de datos, de información, de manejo de datos de cada uno de los activos. Implica políticas, ¿no? O sea, yo puedo sentarme a esperar que los activos se rompan y cuando se rompan los cambio. Eso sí, en el momento que se rompen, tengo que tener previsto una capacidad de reacción para efectuar el cambio bastante relevante. O sea, eso es una política reactiva. O sea, que yo reacciono a los acontecimientos. Mientras que otra política, para mi gusto mejor, relativa a la gestión de los activos fijos, es tener una política proactiva que hace de que yo tenga un análisis del mantenimiento de la vida útil de cada uno de sus activos, perdón, de la vida útil, está mal dicho, o sea,
ya a esta altura es un conjunto de datos que trascienden la vida útil, sino que son datos que me permiten tener una consideración razonable de cuál es el nivel de funcionamiento, cuáles son las pautas de desgaste, cuáles son los problemas que se plantean, los síntomas, las necesidades de mantenimiento ordenadas, tener los planes de mantenimiento para cada activo, o sea, toda una política de gestión de activos proactiva, que lo que haga es mantener los activos fijos actualizados de tal manera que no llegara a una situación de corte o de ruptura, salvo por situaciones de riesgos que son de bajísima probabilidad. Entonces, esto que yo les estoy comentando requiere módulos de gestión de activos fijos muy avanzados, ¿no? Entonces, que se tienen que conectar esos módulos de activos fijos, por ejemplo, se tienen que conectar con el departamento de compras para el abastecimiento de las partes de los activos fijos a la hora de realizar los mantenimientos, ¿no? Se tiene que conectar con el departamento de operaciones técnicas para tener las cuadrillas necesarias en los momentos adecuados para realizar las tareas de prevención, limpieza, mantenimiento, etcétera, que tienen que ser llevadas a cabo en forma ordenada. A su vez tienen que conectarse con el sistema de contabilidad, por supuesto, para volcar los costos asociados a la amortización de los bienes y toda la parte de amortizaciones y gestión de amortizaciones, que acá es lo que se expone, ¿no? Fíjense que acá dice, permite dar alta, baja, modificaciones de los bienes de uso, discrimina por rubro, calcula las amortizaciones según distintos métodos de apreciación y emite informes. O sea, es limitadito esto que está planteado esto acá, bastante limitado. Se está planteando, como quien dice, un anexo para la gestión de los activos fijos clasificados, pero no para la gestión en sí de los activos fijos, sino para la gestión contable de los activos fijos. Tomé como ejemplo uno de los módulos que puede ser, depende de las características de la empresa puede tener necesidad de requerir de un módulo bastante relevante de gestión de activos fijos, ¿no? A ver, una empresa que se dedica a suministrar energía a través de molinos de viento, como hay empresas que tienen solamente molinos de viento para... la gestión del activo fijo es el corazón del valor agregado, ¿no? Después todo lo que hace al resto, y son accesorios, son sistemas accesorios, ¿no? Bien, sigamos con los conceptos generales. A ver si hay alguna palabrita que ustedes... Todavía no hablé de CRM, vamos a dejarlo porque hay un documento aparte entero de CRM. La contraparte de CRM es el CCM, que hace, al fin y al cabo, trata del vínculo con la cadena de suministro de bienes para la empresa. BPM, ya hice referencia, o sea, la gestión de los procesos. Hay un software que creo que ya se lo conté, que se llama Visagi, que, a ver, que está especializado en el modelado o sea, permite modelar y permite a su vez gestionar también procesos. Hay una solución abierta de este producto. Este es uno, y el otro referente en el mundo es el Bonita, se llama el otro, ¿no? Miren lo que hay acá.
tiene integración, este software tiene integración nativa con algunas cosas que ya estuvimos viendo. Nosotros hablamos de Power BI, bueno, ahora hablamos de SAP, ¿no? Tableau es la competencia de Power BI en cuanto a gestores de datos, ¿no? Que yo se los mostré, esto estuvimos viendo un ejemplo. El Modeler, este es que tiene una descarga gratuita. Esto nosotros habíamos hecho en su momento una práctica dentro de Procesos y Negocios que les hacíamos bajar el Visagi y les hacíamos modelar unos procesos utilizando esta herramienta. Pero tiene un enlace muy fuerte con el concepto de procesos y de sistemas de información orientados a procesos, ¿no? Bueno, por acá ustedes pueden, fíjense que hay un único usuario gratis. En sistema, profe, en procesos y sistemas, Sí. creo que nos obligaban a bajarlo y hacer algunos procesos con ello, si mal no recuerdo. Sí, sí, es una linda herramienta, la verdad que es una linda herramienta. Esa es una práctica linda, eso que ustedes hicieron en procesos de sistema es una práctica linda porque al fin y al cabo les obliga a modelar el proceso y vincularlo con los requerimientos y los datos necesarios y el vínculo con los procesos de información, ¿no? Bien. Volvamos para acá. Después, otra de las palabritas vinculadas acá, que es el concepto de workflow. El concepto de workflow está inmerso dentro de los BPM, o sea, el BPM, o sea, Business Process Management, lo que es, son herramientas que les permiten a ustedes gestionar los procesos. Cuando ustedes gestionan los procesos, están gestionando flujos de trabajo. Por lo tanto, el workflow es un subconjunto de los BPM, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar un poquito de esto, que es las distintas formas de integración de los sistemas. ¿Cómo es que se pueden integrar los sistemas, no? Esencialmente hay un gradiente que va desde los sistemas que están totalmente desintegrados a aquellos que están totalmente integrados, ¿no? Vamos a ver un poquito estas características. Sistemas no integrados son aquellos que, si bien forman parte de la organización, cada uno de ellos toma los datos y cumple sus propios objetivos y no se interconectan unos con otros, ¿no? El ejemplo más burdo de esto es cuando yo tengo un sistema de facturación en el cual la persona ingresa todas las facturas en la factura, para la gestión de facturación y las cuentas corrientes, no se vincula con las relaciones de cobranza, por ejemplo, que están en un sistema aparte, cosa que ya sería el colmo de los absurdos, pero pasan estas cosas. Tampoco y mucho menos se vincula con la contabilidad, donde la contabilidad nuevamente hay que volver a procesar todos los documentos como se procesaron ya en el otro. Es una duplicación absoluta. O sea, nosotros estamos hablando de que todo el procesamiento se hace en forma totalmente independiente. Esto puede generar claramente múltiples problemas, ¿no? Porque un sistema puede estar reportando determinada información que es incompatible con la que reporta el otro. Para ejemplificarlo, la suma total de ventas de un mes en el sistema de facturación puede dar distinto que la suma de ventas del sistema de contabilidad, que es ¿cuál es la que se utiliza en los efectos, por ejemplo, de liquidar el IVA? ¿La de la contabilidad o la de facturación? ¿No? Entonces, esa es una linda pregunta para ustedes. O sea, ¿qué harían si ustedes tienen una cifra distinta de la contabilidad que de la facturación y tienen que liquidar el impuesto a las ventas de la empresa? Bueno, yo por lo pronto no le creo a ninguno de los dos. Para empezar, como primera definición no le creo a ninguno de los dos. Y después empiezo a tomar medidas para tratar de formarme un juicio de valor que me permita decir que, bueno, que realmente uno de los dos tiene
contemplado todos los documentos y me asevera, no solo para un mes, sino para en general, la información necesaria para la liquidación fiscal, ¿no? Que, de paso se ha dicho, para determinadas empresas la liquidación fiscal necesariamente tiene su correlato contable, o sea que de última deberían cerrar unos con otros y la contabilidad debería estar obligada a hacerlo. Bien, entonces, el primer caso que ustedes tengan claro son aquellos sistemas que no se conectan con nadie, ¿no? ¿Cómo pueden saber que un sistema no se conecta con nadie? Y por lo pronto, si está en una máquina que está desenchufada del mundo, que opera sola, ya saben que no se conecta con nadie. O sea, porque en el mejor de los casos, ustedes se van a poder conectar sacando información de esa máquina con una unidad de memoria de USB, por ejemplo. Pero esa extracción de información para trasladar a otro lado, ya de por sí es un problema, porque ¿cuál estoy usando? Me lo olvidé, es uno nuevo, ¿qué archivo es? ¿Había un archivo anterior? ¿No había un archivo anterior? ¿Lo pasé? ¿No lo pasé? Una fuente de problema importante. Así que desconfíen cuando los sistemas están actuando solitos, porque además, otra de las características que tienen los sistemas que actúan solitos es que no tienen oposición de intereses. Y ustedes deben de haber estudiado ya, y si no lo van a hacer, uno de los principios fundamentales del control, en cualquier ámbito, es la oposición de intereses. Entonces, si hay oposición de intereses, seguramente haya controles opuestos y por lo tanto las cosas estén bien. Si no hay oposición de intereses, puede haber fugas y puede haber errores, ¿no? Entonces, si un sistema está conectado o interoperando con otro, hay oposición de intereses y esto nos va a dar mejores certezas funcionales. Bien. Acá se plantea el caso de la inconsistencia entre los datos. Y dice, este ejemplo está lindo. Estos dos ejemplos están lindos. Por ejemplo, habla de que la empresa Nestlé, que ustedes la conocen, que vende alimentos, compraba vainilla al mismo proveedor a 29 precios diferentes. Porque cada sucursal lo codificaba diferente a la vainilla y no podían hacer comparaciones. Entonces, ustedes se dan cuenta que una misma organización a un mismo proveedor le está comprando el mismo producto a 29 precios distintos. No, es de loco, ¿no? O sea, está bien, yo justifico que haya precios diferentes en un modelado de ese tipo, porque los costos de logística y los costos fiscales de distintos países en el marco de una multinacional pueden generar precios distintos, pero el precio base de la materia prima o del producto sustantivo base debería ser el mismo. Bueno, si el sistema de información no puede completar este grado de integración, puede generar este tipo de problemas, ¿no? Entonces, que estamos hablando de un proveedor versus nosotros. No estamos hablando de 5 proveedores y 10 productos. No, un proveedor, un producto con nosotros. Es un absurdo, realmente. Es algo que no debería pasar. Después, el segundo caso acá es que un banco tenía para un mismo cliente varios números de cliente según los productos. O sea, un número para la cuenta corriente, un número distinto para la caja de ahorro, un número para la tarjeta de crédito. Entonces, ¿de qué manera el banco podía tener una gestión de riesgo integral del cliente? Del cliente como tal, ¿no? Y no podía, porque ¿cómo va a compilar todo junto con distintos números de referencia? Ahí tienen un ejemplo de falta de integración que genera una inconsistencia muy importante entre los datos, ¿no? Bien, el segundo, una de las formas de comunicación entre sistemas es la interfase. Acá se ejemplifica
que hay una interfase entre este sistema, el de ventas y el de contabilidad. Esta interfase lo que hace es transferir los datos de una manera, de una determinada forma, en un determinado tiempo, de un sistema al otro. ¿Es esto, está bueno esto? Bueno, como todo depende de las circunstancias, ¿no? Hoy yo les hablaba del sistema de activos fijos. Capaz que hay un sistema de activos fijos que es muy bueno, que es muy funcional a los requerimientos de los procesos organizacionales, a los objetivos de la organización, pero que no tiene una integración absoluta con la contabilidad. Pero facilita o permite la exportación de datos y la conectividad de datos con otros sistemas a través de algunos enlaces que se puedan construir. Entonces ahí se pueden construir interfaces que generan un trasvase de datos. Y esos trasvases se pueden hacer todos en forma automática, a través de tareas que se pueden programar dentro de los distintos equipos o servidores que se ejecutan en determinado momento del tiempo. Y por lo tanto, a los efectos de los usuarios, es como, esto se comporta como si fuera un único sistema. Una de las ventajas que tiene esto es que cuando los sistemas están, por ejemplo, volvamos a la UTE, por decir una cosa, que la UTE tiene 1.000.000, debe tener más de 1.200.000 clientes, porque cada casa que tiene energía eléctrica es un cliente, es un contador, es un cliente. O sea, y en algunos casos, en una casa hay más de un contador. O sea que, bueno, ¿a qué voy con esto? El sistema de contabilidad perfectamente se puede manejar con números agregados y puede agregar, por ejemplo, todo el procesamiento de compras, que es bastante menor en cuanto al número de transacciones que se realizan relativas a las ventas. Porque el sistema de facturación o de Antel, por ejemplo, monitorean datos de los clientes cada 15 minutos. Entonces, si yo tengo un dato de un cliente cada 15 minutos, tengo 1,5 millones de datos cada 15 minutos. Multipliquen eso por cuántos datos son en el día y cuántos datos son en el mes, y se vuelve un monstruo de grande que es bien distinto al sistema de la contabilidad. Entonces, es razonable hacer un trasvase de resúmenes y que un sistema se especialice en lo suyo y que sí tenga interconexión con el otro. Entonces, ahí el concepto de interfase y de trasvase de datos es válido y es muy bueno porque permite una mejor eficiencia. Incluso muchas veces es mejor esto que la integración absoluta. Entonces, con esto estoy relativizando el concepto de la integración absoluta como lo mejor, ¿no? Tal vez no siempre la integración absoluta es el mejor de los escenarios. Las interfaces están buenas, ¿no? Son herramientas buenas en ese sentido. Bueno, por último, acá se plantea el concepto de sistema integrado de gestión, en el cual todos los sistemas están todos integrados con una misma fuente de datos, una misma base de datos, y todos forman parte de uno. Esto como paradigma está muy bueno. Ahora, el problema que plantea la integración absoluta es el problema de performance y el problema del cambio tecnológico. Sobre todo en los sistemas antiguos funcionaban que operaban vamos a decir, de un hilo de memoria a la vez, y eso los hacía sumamente lentos a la hora por ejemplo, la exposición de la información. Si yo generaba una consulta que tenía que revisar toda la información, todos los datos, utilizando la misma cola de tareas,
me trababa la operación de todos los demás. ¿Por qué? Por el grado de la integración, justamente. Entonces, la integración como paradigma está buena. Está buena en aquellos casos que desde el punto de vista de performance realmente actúa en forma acorde. Y acá tengan presente que la performance no es solo para un determinado momento del tiempo, sino que tienen que medirla también en términos evolutivos, o sea, cómo va evolucionando la performance a medida que va cambiando la organización en cuanto a, por ejemplo, crecimiento de clientes o crecimiento de productos que se venden al cliente. En buen romance, esto que les digo es cómo va cambiando o evolucionando los sistemas a medida que la demanda de datos es mayor. Cuanto mayor sea la demanda de datos, seguramente la performance se vea disminuida. Bien, esto en cuanto a los conceptos generales, ¿no? Esto que dice requisitos deseables acá en el documento, ya se lo tienen que saber de memoria. Y habla para la selección de un sistema, es lo mismo que ya vieron ustedes. O sea que prácticamente cuando lleguen acá, se lo pueden, fíjense, esto ya lo estudiaron, ya lo practicaron. Todo esto ya lo estuvieron viendo. Y acá viene algunas cosas que sí es interesante remarcar, este capítulo de lecciones aprendidas, ¿no? En primer lugar, definir una estrategia. Bueno, esto es de vuelta. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero lograr? Definir los requerimientos sustantivos, hacia dónde voy, mis objetivos. La consistencia. Acá cuando habla de entrecruzarse de las funciones organizacionales, o sea, la consistencia de unos sistemas con otros, el fluir, de qué manera, cuál es la forma más eficiente. Acuérdense de que pongan base en los procesos, más que en las funcionalidades. O sea, ustedes, lo importante es lo que necesita la empresa, no lo que les vende el proveedor. El sistema que tenga posibilidad de adaptarse. Y por supuesto que esto tiene que tener siempre apoyos de la alta dirección, ¿no? Porque si no, fracasan mucho los proyectos. Algunos ejemplos de éxito. Por ejemplo, miren este laboratorio Pfizer, que es uno de los laboratorios que ahora está en el tapete de los medios porque es uno de los que produjo la vacuna del coronavirus, que vamos a ver qué resultado da. Redujo su ciclo de comercialización con un ERP que sustituyó al de la FDA y ahorró $145 millones, o sea, bajando su ciclo de comercialización. Autodesk es la empresa que suministra los programas CAD, sobre todo es muy conocida por el AutoCAD. Logró enviar sus pedidos en pocas horas, el 98% de sus productos. Fíjense que estas mediciones hacen mediciones a evoluciones de procesos, ¿no? Seguro, si yo tengo mejores performances de procesos, logro reducción de costos y logro beneficios. Después, IBM redujo el tiempo de remarcado de los precios de 5 días a 5 minutos y el tiempo de entrega de 22 días a 3 días y el tiempo de completar un cheque de 20 minutos a 3 segundos. Esto ya es historia vieja, ¿no? Pero evidentemente marca cómo los índices de referencia de los procesos logran cambios sustantivos y radicales, ¿no? Después Fujitsu redujo el tiempo del ciclo de completar orden de 18 días y medio a 8 y 4 días. Sika, subsidiaria de un holding que fabrica productos químicos para construcción, optó J.D. Edwards, yo se los mostré hoy,
y le permitió durante la recesión identificar dónde se obtenían pérdidas para lograr revertir la situación, aumentar satisfacción de clientes, manejo adecuado de inventario, reducir tiempos, completar órdenes. Después Nestlé usa SAP. Los precios de las... Acá habla de un contrato de 200 millones de dólares, ¿no? Y 80 millones de consultoría. Los precios de consultoría realmente son... muchas veces sale la consultoría y la puesta en marcha tiene el mismo costo que el costo de licenciamiento de los SAP, de los ERP. O sea que el esfuerzo que tienen que hacer la empresa para adaptar y para implementar, por eso nosotros le ponemos en la práctica que hagan esta planificación, es muy grande, implica mucha gente que de repente no tiene nada que ver con el sistema, ¿no? Bien. Antes de los 2000 se pensaba que el ERP era solo software y luego la resistencia del personal se dan cuenta que el ERP es cambio organizacional. Y es cambio organizacional. Muchas veces las organizaciones pasan a tener un nivel de gestión y de eficiencia significativo después que instalan un ERP. Esto pasó, por ejemplo, en las empresas públicas uruguayas, ni que hablar, ¿no? Es un antes y un después de que instalaron los ERP. Seguimos. ¿Son solo lindas noticias? No, no son solo lindas noticias, ¿no? Acá habla de que el 90% de las empresas no tuvo una primera implementación satisfactoria de su ERP. Por eso les pedimos en este ejercicio que planifiquen, ¿no? Es muy importante los planes. Es muy importante cómo se va a hacer la implementación, más allá de conocer el producto, de saber de qué viene y todo. O sea, la parte de gestión de cambio, esto es muy relevante, ¿no? Después Dell Computer llegó a la conclusión de que su ERP no concordaba con su funcionamiento, entonces lo lleva a cambiar. Compaq Computers desarrolló sus propias aplicaciones para planificación y administración y se nota que no le fue tan bien porque no existe más Compaq. Otro acá abajo, invirtió 115 para instalar SAP. Durante 3 años tuvo 4 equipos distintos de consultores. Y no le fue bien. Después Dow Chemical, 7 años y 500 millones a su ERP antes de abandonar el proyecto. Fíjense que esto es una catástrofe. O sea, se gastan 500 palos verdes, dedican 7 años de tiempo y después lo terminan dejando por el camino. La verdad que eso es inconmensurable, esa situación, ¿no? Después esta otra empresa no pudo justificar los gastos, directamente no tuvo idea de los gastos que le significaron, ¿no? Después esta otra demandó a SAP y Andersen Consulting. Andersen Consulting ya fue una de las empresas involucradas en la crisis del 2008 que capotó. Era una consultora que hacía consultoría de procesos y consultoría de negocios y además tenía auditoría. Bueno, ahí está, capotó directamente y bueno, fíjense que en este caso se tiraron con SAP también, ¿no? Contra SAP. Después, ¿qué es lo que se visualiza como problemas que generaron fracasos en el ERP? Bueno, primero, las estrategias no comprendieron el diseño de los procesos de negocios, o sea que obviaron los procesos de negocios, tiene que haber una armonía necesariamente. Después la implementación fue más lenta de lo esperado. Bueno, ya les aprovecho a decir, hagan el ejercicio cuando hagan el plan de trabajo, cuáles serían los tiempos de cada una de las actividades que van a plantearse, para poder de alguna manera cuando ustedes lanzan el proyecto, ir monitoreándolo y no se olviden aquello que yo les dije siempre, establezcan algunos hitos que son significativos y que les dicen que, bueno, que eso se está cumpliendo, ¿no?
Después los costos de implementación fueron mayores a lo esperado. Esto es una constante, siempre pasa. Los costos de implementación siempre se van para arriba. Si ustedes son los contadores que tienen que financiar esto y le vienen con el proyecto ya armado, bueno, agréguenle un 15%. Así de pique. Agréguenle un 15% porque se les va a ir para arriba. Esto parece los costos de construcción, salvo que de construcción de inmuebles, ¿no? Salvo que sean productos llave en mano, con un contrato llave en mano, que ahí tienen otras bases legales como para poder hacerse fuertes, ¿no? Después, las actividades previas a la implementación fueron deficientes. Fíjense que nosotros en la práctica le pedimos a ustedes que hagan referencia a actividades previas. Y acá la planificación es la primera de todas que tienen que hacer y les va a ayudar a armar cuál es el resto de las actividades previas y después empezar a implementar. Después, el personal no fue adecuadamente preparado. Y de vuelta, cambio organizacional, ¿no? Gestión de cambio, consultoría. Estos son aspectos que no se pueden ignorar a la hora de implementación. Bien, o sea, hay que aprender de todas estas cosas, de todos estos fracasos, para poder aprovechar lo bueno que tiene esto, que son muchas cosas buenas, ¿no? Y después lo otro es que ustedes tienen que dimensionar en qué estado está la situación de los sistemas, ¿no? Bueno, por acá termina esta parte relativa a RP. Me gustaría saber si entendieron, son conceptos bastante sencillos, ¿no? Y además, si tienen por ahí alguna duda, ahí en el chat, a ver qué me están escribiendo. Medio, ya pasó eso. A ver, cuéntenme entonces, antes de dar vuelta a la página, si quieren hacer algún comentario más. Sí, profe, eso se lo escribí hace flor de rato. Sí. Yo tengo una duda porque nosotros usamos Sudo para la práctica anterior y en realidad veo que, si bien no he revisado la parte del CRM, que supongo que tiene ahí un módulo de eso, entiendo que tipo, sería pertinente también utilizar el mismo sistema. Tal vez, obviamente, bueno, con el plan de implementación, de migración, la puesta en marcha, otro tipo de explicación, ¿no? Pero en sí podríamos utilizar el mismo sistema. Sí, claro, Rafaela. Pueden utilizar el mismo sistema y hagan foco en aquellos módulos nuevos. O sea, capaz que ustedes pueden aprovechar mejor la parte del concepto de CRM que ERP, y pueden hacer foco en eso. Y en el plan. Esta parte del plan, o sea, la planificación previa, me parece que es la parte más interesante y que les va a dejar mejores experiencias a ustedes para el futuro. O sea, piensen, y eso que nosotros no vamos a ver nada de eso, ¿no? Se lo digo así, pues, nosotros no les vamos a evaluar, les va a quedar a ustedes el material, el trabajo y eso. Capaz que si logran mostrar algo, un gráfico de hitos del plan en el video, estaría bueno. Eso sí estaría muy interesante. O sea, que ustedes puedan mostrar, bueno, en los hitos de implementación, de puesta en marcha, son estos, así, estas cosas son importantes, porque realmente la planificación hace al resultado final positivo, que no les pase como los ejemplos que les estuve escribiendo recién. O sea, gente que la estrategia estaba desalineada, o que no tenían dimensionamientos adecuados, no tenían planificaciones y los proyectos se fueron muy largos. Estos son ejemplos típicos de, bueno, vamos a arrancar y vemos qué pasa. No es aconsejable en esto tener esa actitud. ¿Alguna otra pregunta más?
Bueno, ya que veo que no, vamos a seguir avanzando con otro tema. No, este CRM lo voy a dejar para el miércoles, pero me parece que vale la pena dedicarle prácticamente una clase entera. Sí, les voy a hacer un comentario respecto a ver si está por acá. No, a ver. Bueno, no lo veo en este. Pero ¿Qué busca, profe? estoy buscando el documento de migración. ¿Que está colgado en el EVA? Sí. Bueno, no importa. El documento ese de migración que está colgado en el EVA es un documento que tiene... A ver. Tiene un desarrollo bastante amplio del concepto de migración y está mezclado. O sea, el concepto de migración hace al concepto de migrar de un sistema a otro. Y por ahí en ese documento se hace mucha referencia a cuándo migrar y por qué migrar. Bueno, pero eso no es migración, o sea, eso es definición de características del sistema, requerimientos del sistema y ciclo de vida del sistema. No es migración, o sea, el por qué migrar y todo eso nosotros ya lo estudiamos, o sea, ustedes ya han visto por qué tienen que cambiar el sistema, cuándo se llega a un sistema que está empezando a pifiar, a fallar, y eso les lleva a tomar la decisión de cambiar el sistema. Todo eso está expresado de alguna manera en ese documento. Esa parte, si quieren la leen, si no, no, digo, me parece que es una cosa que no viene al caso. Después lo otro, la planificación de la migración. Es lo mismo que la planificación de la puesta en marcha, que es lo que de alguna manera le estamos pidiendo ahora. O sea, tanto planificar una migración como planificar una puesta en marcha, un inicio, es exactamente lo mismo. Al fin y al cabo, ustedes tienen que hacer un proyecto, que es un proyecto de tanto sea de implementación como de cambiar, que en los hechos es lo mismo. ¿Qué es lo que tiene de distinto? Que cuando hay realmente una migración, yo quiero guardar los datos, o sea, yo quiero quedarme con los datos del sistema anterior y usarlos en el nuevo. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que discernir, y ahí es realmente el concepto de migración, es qué hacen con los datos viejos y qué hacen con la gestión sobre las situaciones anteriores a que empieza a operar en el nuevo sistema. ¿Por qué? Porque claro, ustedes van a empezar a operar en un nuevo sistema y para operar en un nuevo sistema de repente tienen que traer un conjunto de datos para operar en el. Por ejemplo, si el sistema está involucrado con la parte de facturación y cuentas corrientes, para hacerla fácil, ¿no? Lo mínimo que se van a tener que traer ustedes son los matriceros, como digo yo. O sea, quiénes son los clientes, cuáles son los productos, en sí, esencialmente, cuáles son los procesos sustantivos de facturación, eso lo va a hacer un sistema u otro, capaz que lo hacen de manera distinta, pero los datos de clientes, los datos de productos, los datos de precios, por ejemplo, los datos de inventarios mínimos, los saldos de cuentas corrientes, la composición de las facturas vencidas, que aún no vencieron. Entonces, hay un conjunto de datos que ustedes tienen que trasladar del sistema que tenían al nuevo para arrancar a operar en el nuevo. Eso
es parte de lo que realmente es una tarea de migración. Porque ahora que estaba pensando esto, ustedes lo tienen que hacer en la práctica, ¿no? Entonces, ustedes piensen en el concepto de migración como aquellos aspectos que tienen que necesariamente migrar para poder seguir operando. ¿Tá? Entonces, hay distintas estrategias de llevar a cabo esto. Una es, yo transfiero todos los datos anteriores, todo, al sistema nuevo. ¿Eso se puede hacer? Y hacer todo se puede hacer, ¿no? Pero capaz que implica una reconversión de datos muy importante. Y ese proceso de reconvertir datos puede implicar, a su vez, necesidad de hacer programas para reconvertir datos. Puede ser que un sistema maneje los procesos de una manera y el otro sistema lo maneje de otra, y por lo tanto los datos en sí tengan un modelado de entidad, como vimos en la base de datos, bien distinto. Y eso implica hacer realmente cambios muy fuertes en cuanto al trasvase de datos. Entonces, hay veces de que se puede hacer el trasvase de datos entero, y hay veces que no. Entonces, ¿por qué no? Y bueno, puede ser por un problema de costos, puede ser por un problema técnico, como les estaba diciendo, que no se pueden desagregar, o que no tiene sentido hacerlo, porque de repente la empresa dice, bueno, no trasvaso nada, arranco de cero y me guardo el sistema anterior y sigo operando con los dos. En el siguiente sentido, sigo operando con los dos en el sentido de que opero con el nuevo para todas las transacciones nuevas, y cada vez que tenga que hacer una consulta a tiempos anteriores, voy al anterior. Esto lo que va a hacer es que a medida que vaya pasando el tiempo, voy a ir dejando de utilizar el viejo y me voy a ir concentrando en el nuevo hasta que las transacciones ya no tengan sentido del viejo, y ahí sí lo dejo de usar. Definitivamente lo dejo de usar. Es una estrategia, esa es una estrategia que es muy usada. O sea, justamente, ¿por qué? Porque es barata, porque no hay que trasvasar todos los datos, porque permite operar rápidamente y concentrarse en el nuevo. No, se liberan los costos de energía relativos al mantenimiento del sistema anterior, y se enfoca todo en el nuevo, y realmente es bastante eficiente, vamos a decir así. Eso no quita que puede ser que para ciertas cosas yo necesite tener todos los datos en línea de los sistemas anteriores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, son sistemas expertos que utilizan mucho la información histórica, y esa información les es relevante para tomar decisiones nuevas. Entonces, en ese caso vale la pena hacer el esfuerzo del trasvase. Todo esto les hago comentario con respecto al concepto de migración, porque el documento que está ahí, yo lo que vi que es un fárrago que repite un montón de cosas de la temática que ya estuvimos viendo, y tiene algunas herramientas interesantes con respecto a los procesos de trasvase de datos. Qué bueno, eso, capaz que esa parte sí presten atención. Sí sepan que migración significa un proyecto nuevo, al igual que un proyecto nuevo, y que implica trasvasar datos o no, y mantener operativo un sistema anterior hasta tanto se deje de utilizar completamente, ¿no? Pero hay algunos datos que sí van a tener que migrar. Por ejemplo, los datos de los clientes los van a tener que migrar. Eso los van a tener que usar. O sea, necesariamente ustedes ya los tienen los datos, ya tienen los datos. ¿Para qué voy a cargar de vuelta todos los datos del root, del domicilio? Todo eso ya lo tengo. Entonces, eso que son los matriceros, o sea, de los productos, la codificación de los productos, el nombre de los productos, no sé, de conjunto de otro tipo de datos. Por ejemplo, si fuera el tema recursos humanos, toda la codificación asociada a los códigos del BPS, todo eso ya lo tienen. O sea, ese tipo de cosas sí la tienen que trasvasar y trasladar. Entonces, capaz que para la migración pongan foco en eso, en decir, bueno, vamos a trasladar estos datos, los otros datos los vamos a manejar de esta manera,
o se van a trasladar todos. Entonces, ustedes ahí tienen que definir ese aspecto de la migración, tienen que definir una estrategia que es la que van a utilizar, ¿no? Por ejemplo, tanto Mario como Rafaela, que ya usaron para la fase previa el Odoo, o sea, que instalaron el Odoo como sistema, y que en este caso tienen que empezar a vincular otros procesos como CRM, en el proceso de migración casi que se están olvidando, porque ya lo tienen instalado, ¿no? Parte de la tarea ya está hecha. Y tienen que enfocarse más en el tema del CRM. Igual me gustaría que piensen en algún concepto de migración para tener presente esto que les estoy diciendo y ejerciten un poquito de esas neuronas en el sentido de que qué problemas tengo con los datos viejos, cómo los manejo, cuáles son los que me traigo, qué problemas me genera traerlos. Así lo sufren un poquito ahora y cuando vayan a hacer una migración en serio ya están, por lo menos tienen un antecedente y lo pueden tener presente, ¿no? Entonces, bueno, decirles esto respecto a ese documento de migración que está muy extenso, pero que hace mucho foco en muchas cosas que ya estuvimos conversando, ya estuvimos viendo en otras unidades. Así que pónganle más cabeza a los distintos sistemas RP que están, al concepto de CRM, a qué CRM, que son otros aspectos funcionales que traten de entenderlos mejor y aplicarlos a la situación y al caso, ¿no? ¿Se entendió? Sí, perfecto, profe. Bueno, muy bien entonces. Entonces vamos dejando por acá y el miércoles vamos a entrarle directamente al tema de CRM y vemos si nos queda, vemos qué tiempo nos insume. Si nos insume más tiempo del esperado, si nos insume menos tiempo del esperado, arrancamos para el lado de interoperabilidad. Pero me gustaría que se fijen algunas ideas y podemos conversar un poquito del tema, porque es muy interesante, realmente está bueno. Es una cosa que trasciende el tema de sistemas, o sea, realmente es algo que está bueno tratar de poner en funcionamiento en las organizaciones. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos el miércoles, entonces. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Chao, chao.